yo creo que usted ya ha escuchado y ha rechazado, obviamente mucha gente ha rechazado las declaraciones que usted dio afirmando lo que pasó en San Vicente del Caguán, diciendo que era un cerco humanitario. Mucha gente manifiesta que no fue ningún cerco humanitario, que fue un secuestro por parte de este grupo de campesinos, un policía fue asesinado, yo creo que las imágenes son evidentes, rechazan ese tipo de palabras que usted dijo, y por otro lado expertos también afirman que con estas acciones la fuerza pública no tiene apoyo por parte del gobierno nacional, las fuerzas militares pues con todo lo que pasó. Rechazo total a cualquier atentado y hostigamiento contra nuestra fuerza pública. Rechazo total a cualquier frase que pretenda distanciar al gobierno nacional de las Fuerzas Armadas. Es todo lo contrario, como nos vieron actuando en el territorio estos 3 días acompañados de ellos protegiendo nuestra vida y nosotros garantizando la vida de ellos en el territorio, corriendo todos los riesgos que implica una operación de estas. Trabajamos de la mano, tienen toda nuestra solidaridad y todo el rechazo a cualquier organización que pretenda afectar los derechos de nuestra fuerza pública. El gobierno la perseguirá. Hemos dicho hasta la saciedad que cualquier cese bilateral y cualquier negociación que se dé, lo ha dicho el presidente, no es un cese al fuego con la violencia, con el homicidio, con el secuestro, no es un cese al fuego con el narcotráfico, y en esa medida con nuestras Fuerzas Armadas todo el peso de la ley y la actuación operativa de nuestras fuerzas para perseguir a quien se atreva a atentar no solamente contra nuestras Fuerzas Armadas, sino contra nuestra población civil. Segundo, en relación con el tema del cerco humanitario, duramos 3 días, estas fueron mis primeras declaraciones. Yo lamento profundamente que en estos 3 días no haya tenido contacto con la sociedad para poder darle alcance a esta frase, pero describo el entorno por respeto a los colombianos. Lo primero que debo reconocer, como lo dijo la Procuradora General de la Nación en alguna entrevista que leí también esta mañana, es que no es el gobierno nacional, no es el ministro del Interior quien califica qué tipo de conducta típica se comete o no se comete en un territorio. Eso es función exclusiva, única, de la Fiscalía General de la Nación en la calificación y en la acusación, y naturalmente de los jueces penales colombianos. En la mesa de diálogo tengo muchas intervenciones grabadas, las voy a seguramente exhibir a ustedes, porque estos fueron los primeros minutos cuando acababa de recibir a la policía, acababa de recibir a 78 policías vivos que recuperamos para nuestra sociedad y para nuestra institución, afuera de cualquier presión. Y eso lo agradecí en la mesa como un gesto de buena voluntad para sentarnos en la mesa. La información del cerco humanitario es proveída en la mesa por ellos, por los líderes campesinos que describieron su actuación. Yo agradezco entonces que nos devuelvan y describo, que le voy a contar al país, lo que acabo de ver o a escuchar de buena fe, que es, la descripción de ellos es: hacemos un cerco, los rodeamos y protegemos porque los pueden asesinar. Hay gente allí muy violenta e incluso hay gente que no hace parte de la protesta social y hay que cuidarlos porque esto puede ser infiltrado, pueden dispararle de pronto a los policías y la tragedia hubiera sido descomunal, porque ahí sí no hay ninguna posibilidad diferente a entrar con un operativo militar y ahí hubiera podido haber una masacre. Minutos antes de salir para el Caguán, yo hablé con la subdirectora general de la policía y la general me decía: hay que evitar el ingreso militar a como dé lugar porque tenemos que lograr a través del diálogo la recuperación de nuestros policías y evitar una tragedia mayor. Sin embargo, la fuerza pública estuvo la totalidad del tiempo dispuesta y lista a intervenir si fuese necesario hacerlo, y dimos un compás para que la orden del presidente y la comunicación nuestra de desplazarnos al territorio generara la reacción de entrega inmediata de nuestros policías, que fue lo que ocurrió. Ellos nos dicen que hay un cerco humanitario de ellos para evitar que cualquier perturbación a la manifestación termine generando una tragedia con intereses de pronto ilegales diferentes, con intereses de estructuras criminales, en fin, ahí puede pasar cualquier cosa diferente. Luego ellos hacen un cerco que termina protegiendo la vida hasta que nos los entregan. De eso se trata el cerco humanitario, que es una medida que no es común en Colombia, no está reglamentada en Colombia y se utiliza en momentos de conflicto para rodear un grupo de personas que estén
amenazadas de muerte, amenazadas de agresión y puedan ser retiradas del territorio con el cerco, y eso fue exactamente lo que pasó. Ahí hubo un cerco humanitario, es la descripción que ellos hacen y es la descripción que yo hago. Dije, y reitero hoy, si eso es así, pues no estábamos frente a un secuestro porque nos entregan inmediatamente a los policías y la voluntad no era de mantenerlos retenidos, sino entregárnoslos a nosotros sanos y salvos para... Bien, dicho esto, reconozco la confusión que se arma, porque eso se da en el marco de una tensión muy profunda en el que estamos. Hay muertos en la mitad, hay una empresa que tiene candela que se está incendiando al lado y que puede explotar, hay 4.000 o 6.000 campesinos alrededor, y yo lo que hago es bajar la temperatura automáticamente y habilitar el proceso de diálogo que terminó, por fortuna, supremamente bien en nuestra opinión. La calificación de secuestro tendrá que hacerla los órganos judiciales, como ya lo ha declarado varias veces en esta intervención, y mi posición es respetar completamente la calificación. La intervención que yo hago es desarrollada en muchas intervenciones más durante 3 días. Les voy a transmitir a ustedes algunas de ellas para que ustedes vean cómo en la mesa dije literalmente, lo repito aquí, el gobierno nacional no se involucra en la calificación de las conductas ni en la investigación de ellas, pero facilita y colabora en todo lo que sea necesario para que la justicia pueda avanzar en el proceso de identificación de responsables y castigo. Te aprovecho esto para ratificar alrededor de que no es una calificación oficial, no es una calificación definitiva, es la descripción de lo que está ocurriendo en ese momento, pero sí rechazo completamente la humillación, el maltrato. En este momento que nuestros policías se sientan afectados por lo que ocurrió allí, tiene toda la solidaridad del Gobierno Nacional y nuestro acompañamiento desde el primer momento. Mi misión era traerlos con vida y los trajimos con vida. Ministro, buenos días. Usted dice que hasta hoy se dio cuenta de de las denuncias que hacían los policías del maltrato que tuvieron ellos, pero desde el jueves se veían videos, se conocían videos donde los insultaban, donde hicieron una línea y realmente era humillante, como usted mismo ha dicho, pero desde el mismo jueves. ¿Por qué hasta hoy el gobierno se dio cuenta de esos videos y realmente se pareciera en los videos que estaban secuestrados? Usted dice que no pueden ponerle un título, pero sí hablan de retención y siempre trataron de evitar esa palabra. ¿Por qué? Reitero nuevamente, que las declaraciones que escuché, las escuché esta mañana, en donde ellos sienten la humillación y sienten maltrato, y toda mi solidaridad con ellos. Saliendo en la que usted me acompañó en el aeropuerto antinarcóticos de la policía, y cuando hago la declaración, previo a eso, estaba en el ministerio trabajando en el PMU los 2 días anteriores, y ahí hablé con la subdirectora. Ella me decía, mire, esos muchachos tienen un nivel de formación profesional que son impenetrables en el oído a la ofensa. Le puede gritar lo que usted quiera, como además me gritan a mí hoy en las redes sociales, o muchas veces en el Congreso o en cualquier parte, y uno se entrena claramente, profesionalmente, para que esos gritos que usted escuchó y yo escuchemos, me decía ella ahí, porque yo sí vi el video, no los afectan ni se dejan afectar, porque están preparados para enfrentar un escenario de crisis en la protesta en donde hay contradicciones muy fuertes. Luego no le damos la connotación de la humillación, digamos, que vemos los demás mortales. Pues yo sí, digamos, me preocupé, no me gustó lo que vi, pero vi en el nivel profesional de la subdirectora general de la policía y en la actitud de los muchachos con toda la tranquilidad. Usted los vio con toda la tranquilidad, cómo pasaban sin inmutarse. Cuando hoy escucho cómo se sintieron humillados, mi solidaridad con ellos, porque si usted y yo, que no tenemos formación militar, por lo menos yo, estamos en la mitad, seguramente nos podemos doblar, seguramente nos podemos enfrentar, podemos ocasionar una reacción física, incluso de agresión al que lo está insultando, o podemos responderle. Usted vio que ninguno respondía, eran de un profesionalismo que admiro profundamente, respeto profundamente, y es parte, digamos, de un conflicto y de una tensión en ese momento. Valorándolo hoy, me parece que ahí hubo exceso, me parece que ahí sí hubo humillación. Valorándolo hoy, creo que como ellos se sintieron, merecen toda nuestra responsabilidad. Y reitero, si allí las condiciones que se dan fueron de un secuestro, la Fiscalía tendrá que proceder en la investigación y en la sanción. Si allí lo que hubo fueron homicidios
La Fiscalía tendrá que señalarlo, calificarlo. Lo que no voy a caer otra vez es en el error de hacer una frase que después se tome como que nuevamente me atribuyo funciones que no le corresponden al ministro, que es calificar. Allí di una opinión, hice el registro de lo que acababa de recibir como información de buena fe, le explico al país qué es lo que ellos me explican que ocurrió al haber salvado la vida y entregado la vida de los policías y de los trabajadores, y a eso limité mi intervención. Luego, durante los 3 días, reitero, me dedico a explicar con mucho detalle en la mesa las competencias, a rechazar la violencia. Bueno, algo que está aquí, la primera declaración: el Gobierno Nacional con el movimiento campesino de Guaviare, Caquetá, Meta, luego de 43 días de manifestación pacífica, lamenta y rechaza de forma contundente los hechos de violencia presentados el 2 de marzo. Observe usted 2 cosas en esta declaración. Una, que ellos mencionan movilización 43 días antes sin episodios de violencia, sin secuestros, sin muerte y sin nada. El día anterior se presentan estos hechos violentos. Por eso ellos dicen, aquí había una manifestación pacífica, se sale de control en 1 minuto, regresa al control, devuelven inmediatamente los policías y recuperan, porque claramente también los afecta la violencia, con 2 muertos, pero además con la deslegitimación de la protesta social ante los colombianos. Este gobierno ha legitimado la protesta social, la respetamos, es un derecho constitucional. No queremos que se estigmatice en el campo ni en ninguna parte de Colombia una persona que protesta por un derecho, se le trate como han tratado a muchos, de asesinos y de terroristas. Pues resulta que había 4.000, 5.000, 6.000 campesinos que no son terroristas, que no son asesinos, pero que hubo una tragedia, hay que investigarla y sancionarla para no deslegitimar el movimiento social campesino. Pero yo rescato que en esta acta, nuestra primera declaración conjunta es contra la violencia del día anterior. Ellos también la rechazaron. Si estuviéramos frente a otro tipo de representación o organización, jamás hubieran rechazado la violencia. Yo realmente destaco que regresarlos a la vida sanos, salvos, es un efecto que bien valió la pena, incluso toda esta polémica que se armó alrededor de cualquier declaración mía. Estoy dolido por la, digamos, descontextualización y no tener 3 días de conversaciones, el momento tan duro que se vive allí, pero muy reconocido con que hayamos podido recuperar la tranquilidad de nuestra institución policial. Mi solidaridad con ellos. Llegamos a la pregunta final con la periodista Lisette Suezca de Caracol Radio. Ministro, buenos días. Habla usted de que se reportan 2 campesinos asesinados. Las investigaciones ya se adelantan para identificar si efectivamente fue por actuar de la fuerza pública. Y 2, la Procuraduría pues está evaluando abrirle una investigación, ministro, por no haber actuado ante las advertencias de lo que se venía en el Caguán. ¿Usted ya fue notificado y pues cómo recibe este anuncio que podría hacer la Procuraduría? Respondo lo segundo. No, yo no he sido notificado, me enteré por una declaración que dio la Procuradora en los medios a un diario de amplia circulación nacional, venía incluso en el carro leyéndolo, entonces lo leí, dice que va a evaluar si actuamos o no actuamos, si llegamos o no llegamos a tiempo, y ella, mi respeto pues para ella y para que haga la indagación, le responderemos oportunamente con todos los informes. Solamente reitero que los hechos se presentaron el 2 de marzo, nosotros llegamos al territorio desde el 11 de febrero, muchísimo antes. Segundo, que tuvimos un diálogo permanente, regresamos, atendimos toda la protesta con los protocolos. Vuelvo y reitero, hemos creado en este gobierno el Sistema Nacional de Convivencia y el Observatorio Permanente de Conflictividad Social. Hemos hecho un Consejo de Ministros donde yo he presentado reciente, además fue el último consejo, el penúltimo Consejo de Ministros, donde presenté toda la conflictividad y presenté en el Consejo de Ministros, están las actas, el tema de los pozos con claridad. Adicionalmente, tenemos todos los informes de seguimiento, de cuidado. En estos temas hay que obrar con mucho cuidado, con mucho tacto, pero también con diligencia. Y tan pronto tuvimos las primeras noticias, nos desplazamos inmediatamente. Se ha dicho, llegaron producto de que hubo una muerte en el territorio. No, llegamos mucho antes a evitar precisamente la muerte y volvimos para evitar que la tragedia se escalara. De tal manera que hicimos lo que humanamente teníamos la posibilidad de hacer, y espero que cuando lo valore la Procuraduría General de la Nación, pues concluya como nosotros que enfrentar estos momentos no es fácil, pero lo enfrentamos con todos los instrumentos jurídicos y el sentido de oportunidad que habría.
Hay un elemento clave también que sé que va a valorar muy bien, que es el acompañamiento de la propia Procuraduría en todo el proceso desde que llegamos hasta que salimos y los días anteriores donde ellos están en contacto allá en el territorio, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional.